Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Agradezco que estén atendiendo a este canal de YouTube, ¿Por qué estamos como estamos? Hasta ahora ha habido dos capítulos. El primero habló sobre el proyecto económico de Donald Trump, el segundo sobre su proyecto político, pero es necesario que nos enfoquemos ahora en la realidad mexicana. Quisiera yo contribuir a explicar la complejidad de la situación que vive nuestro país. Para nadie es un secreto que nuestro país vive una grave crisis de violencia y criminalidad, que hay diversas iniciativas del gobierno actual desde el punto de vista legislativo y de políticas públicas que contienen riesgos de que el gobierno controle los medios de comunicación y el acceso a la información de que disponemos los mexicanos. Y también hay una serie de factores que han conducido a que hoy día Morena sea un partido casi único en buena parte del país, en un modelo que se parece cada vez más a lo que era el viejo régimen autoritario del PRI, que gobernó nuestro país hasta hace 25 años. Para explicar por qué llegamos a esta situación, me gustaría mucho hacer una serie, una sucesión de tres programas de este canal de YouTube, en donde voy a explicar cuidadosamente los procesos que explican nuestro presente. Me parece importante destacar que es imposible explicar de una manera simple los procesos realmente complejos que vive nuestro país. No es fácil, es una cuestión que exige atención y calma. Así que les pido, mis queridos escuchas, que tengamos paciencia y vayamos parte por parte. Empiezo pues por explicar y recordar a todos, especialmente a los jóvenes que no les tocó vivir directamente esta etapa, que hace 25 años, están cumpliendo 25 años, empezó lo que hemos llamado una transición a la democracia. Hace 25 años tuvimos la primera elección competitiva para la presidencia de la República y la primera derrota del Partido Revolucionario Institucional en 80 años. Un momento histórico, las elecciones de julio del 2000, en donde Vicente Fox ganó las elecciones contra los candidatos del PRI y del PRD. Estos partidos, el PAN y el PRD, constituían la oposición al régimen autoritario y la transición fue un proceso muy gradual a lo largo del cual se fueron haciendo reformas electorales diversas que le permitieron poco a poco al Partido de Acción Nacional, un partido de larga historia, fundado en 1939, consolidarse como un partido con presencia nacional, ganar varios gobiernos en los estados de la República, sobre todo en el norte y en el Bajío, y al PRD también convertirse en un partido competitivo que fue ganando muchas alcaldías en buena parte del centro-sur del país, y en 1997 ganar la primera elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esa elección del 97 le permitió a Cuauhtémoc Cárdenas, el fundador del Partido Revolucionario Democrático o de la Revolución Democrática, ser el primer jefe de gobierno electo en la Ciudad de México y abrirle un espacio a la izquierda social y política que gobernó esa ciudad principalísima de nuestro país. Así que para el año 2000 ya había avances importantes en la presencia territorial de los partidos y ya se había acumulado una fuerza de oposición al PRI. No obstante, pongamos atención en este punto, la oposición al PRI no estaba unificada. Había una oposición de derecha, el PAN, es un partido conservador que viene históricamente de ciertas redes,
y por otro lado un partido de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, que conjuntaba a líderes de movimientos sociales, a políticos profesionales que postulaban o defendían el proyecto nacionalista, revolucionario, histórico del PRI, y también a una izquierda de partidos muy pequeñitos que existían en aquellos tiempos, que representaban, digamos, sobre todo a grupos universitarios importantes. Así que la característica específica de la transición a la democracia en México fue que esa transición se dio de una manera electoral, un poco accidental. El PRI no pensó que fuera a perder la elección del año 2000 y sobre todo con la característica específica de tener una oposición dividida entre una derecha y una izquierda. Esta circunstancia específica le permitió al PRI sobrevivir a la transición misma, es decir, a la derrota en la elección presidencial. Porque el PRI, estando en el centro del escenario político, se convirtió en un factor esencial para la gobernabilidad del país, desde las cámaras de diputados y senadores. Voy a tratar de explicar esto un poco mejor. El PRI perdió la presidencia que ganó Vicente Fox, tampoco gobernaba la Ciudad de México, que la conservó el PRD. En 2000 ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, el PRI conservaba la gran mayoría de las gubernaturas de todo el país. Tenía una cantidad importantísima de senadores y diputados suficientes para impedir que el PAN o el PRD pudiesen imponer nuevas leyes y sobre todo impedía que hubiera reformas constitucionales por parte de la oposición. Esta circunstancia hizo que la transición a la democracia fuese una transición muy conservadora, porque el partido del régimen autoritario, el PRI, siguió teniendo el poder suficiente para vetar cualquier cambio constitucional o en políticas públicas que fuera realmente importante o significativo. En otras palabras, tuvimos elecciones competitivas, triunfos de la oposición en la elección presidencial y en muchas gubernaturas, pero un partido del viejo régimen que podía vetar cualquier cambio significativo. Esto es esencial de entender para entender nuestro presente, sobre todo, porque resulta que uno se pregunta por qué, si logramos la democracia electoral, por qué parece no haber cambiado nada significativo del orden jurídico establecido en el pasado, ningún cambio importante en la manera de hacer política en este país. Bueno, pues mucho de eso se explica por la fuerza que conservó el PRI y por el papel privilegiado que tuvo en la gobernabilidad del país, gracias a que seguía teniendo por lo menos un tercio y a veces hasta el 50% del Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, y también la mayoría de las gobernaturas de los estados. Esta situación a qué condujo? A que el PAN y el PRD estuvieran peleando entre sí continuamente a lo largo de la transición, mientras el PRI podía conservar entonces una capacidad de control o de administración del ritmo de los cambios que la democracia implicaba. ¿Qué avances hubo entonces, aparte de elecciones competitivas en este periodo de la transición? Bueno, se crearon instituciones muy importantes, como el Instituto Federal de Acceso a la Información, al cual más adelante se le agregó el nombre de Protección de Datos Personales, ya hace 10 años. Se creó o se consolidó el Instituto Federal Electoral, que es la institución que garantizó que las elecciones fueran más o menos limpias, ante todo que se contaran correctamente los votos y se impidieran fraudes descarados como se hacían en el pasado. Y se fueron creando varias instancias, varios lugares en donde los ciudadanos podían participar en debates públicos y en la discusión de políticas públicas.
Quiero recalcar entonces que hubo algunas innovaciones, cambios democráticos importantes, sobre todo muchos actores de lo que llamamos la sociedad civil, organizaciones profesionales, se sumaron a esfuerzos de definición de políticas públicas y se intentó por diversas vías incorporar a la población al campo de las decisiones en materia de gobierno. Sin embargo, el gran problema que tuvimos incluso con estas nuevas instituciones fue que precisamente por el conflicto político permanente que había entre el PRI, el PAN y el PRD, estos partidos trataron de colonizar, de controlar las instituciones nuevas que se iban creando, de tal forma de tener más poder y de tal forma de evitar que los otros partidos usaran las instituciones en su propio provecho. De tal forma que ya desde el 2003, cuando se renovó a los consejeros electorales iniciales, los que permitieron con su acción la primera elección democrática en 2003 fueron cambiados. Desde ahí ya el PRI y el PAN colonizaron al Instituto Federal Electoral, dejaron fuera al PRD y esto marcó una trayectoria conflictiva que iba a terminar muy mal muy poco después. Especialmente en el 2006, en la elección presidencial que siguió a la fundacional del año 2000, hubo un problema gravísimo porque fue una elección muy competitiva y Felipe Calderón resultó electo con apenas 0,5% de diferencia sobre Andrés Manuel López Obrador, que fue el candidato del PRD. Y Andrés Manuel no reconoció esa derrota y consideró que hubo un fraude electoral muy fuerte. Este fue un momento crítico en el proceso de transición porque significó una ruptura en los pactos que habían establecido los partidos de la transición. Creo que para no aumentar la complejidad de mi narrativa, vamos a dejar este primer programa en este punto. El momento de la crisis de la transición vía electoral, cuando López Obrador reclama un fraude en 2006, y eso conduce a una gran crisis política nacional, para salir de la cual se tomaron algunas decisiones trágicas, cuyo costo seguimos pagando hasta la fecha. Especialmente el recién electo presidente Calderón decidió lanzar lo que él llamó una guerra contra las drogas en 2007, que significó el inicio de un ciclo de violencia creciente en el país y sobre todo una politización de la política contra el crimen organizado, puesto que mucho de esta guerra contra las drogas se dirigió contra políticos profesionales del PRD, sobre todo en Michoacán, que fue el primer estado que tuvo una crisis profunda por la presencia de grupos del crimen organizado y el primer escenario de la violencia terrible que ha azotado a nuestro país desde entonces. Este momento, insisto, de la guerra contra las drogas marcó pues el inicio de un ciclo de violencia y la ruptura del pacto entre partidos, que se volvió más bien una especie de guerra sin reglas. Las elecciones, tanto locales como federales, a partir de entonces, resultó ya en una batalla en donde cada vez menos se respetaron los lineamientos legales para las elecciones y donde básicamente empezó a fluir dinero ilegal en cantidades extraordinarias, de tal forma que sí tuvimos elecciones competitivas desde entonces, pero ya no regidas por las reglas originalmente pactadas por los partidos, sino elecciones donde el dinero fluyó por todas partes. Así que vamos a dejar aquí esta primera sesión. Tengan en mente, mis estimados escuchas, que estamos analizando la transición porque es necesario entender cómo evolucionó nuestro proceso democrático para entender lo que nos pasa el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.